Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Este es un programa más de La Cocina de Chabela que en esta ocasión está inaugurando un nuevo horario. Nos estaremos viendo 2 veces por semana y este 1 de agosto arrancamos con las emisiones de los martes. Y siempre al frente, Maru Chávez. Maru, ¿cómo estás? Linda tarde. Hola, ¿qué tal, Ceci? Efectivamente, estamos estrenando horario los martes. Nos parecía muy importante iniciar transmisiones de esta cocina de Chabela en un día de la semana más, porque hay una serie de temas en el país, en la ciudad, que nos requieren conversar sobre ellos. Y mira, vamos bastante retrasadas, así que no me detengo muchísimo, solo saludo, buenas tardes, Ceci, y le damos la bienvenida a esta primera emisión de La Cocina de Chabela los martes a las 4 de la tarde, al diputado federal Manuel Sánchez Arellano, conocido también como Omar García, después de los terribles sucesos del 26 de septiembre de 2014 en Ayotzinapa. Agradecemos mucho que nos acompañes, Omar. Muchísimas gracias a las dos, gracias al programa, a la audiencia, una disculpa, venía en carretera y vengo subiendo y calorón acá en Campeche. Es Manuel Vázquez Arellano, gracias. Vázquez, perdón. Buenas Bien, tardes, ¿qué tal? Bienvenido. Manuel, Omar, recientemente el GEI, el grupo pues interdisciplinario de investigación, encargado de las investigaciones por parte am, pues de la sociedad civil, pero con la anuencia del gobierno mexicano, eh, anunció su retirada del país de estas investigaciones y entregó un informe extenso de más de 300 páginas en donde está plasmado todo lo que ellos investigaron, encontraron en estos años que estuvieron trabajando en el país, en la investigación de lo que sucedió, pues se suele decir con los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Yo creo que en realidad las víctimas de Ayotzinapa son muchas más, algunas incluso sobrevivientes como tú, pero es polémico hasta cierto punto el retiro que hizo el grupo. ¿Nos podrías resumir eh, o responder a la pregunta que se genera a partir de ellos entregar, hacer público este informe y además haberlo presentado en una conferencia de prensa en donde de alguna manera responsabilizan también al gobierno actual de obstaculizar las investigaciones?
Gracias nuevamente por el espacio. Yo creo que estamos ante un tema muy sensible. Primero tengo que decir eso. Quienes más tendrían que hablar de esto son las familias, nosotros los sobrevivientes, algunos organizados en un colectivo nacional, otros cada cual desde su espacio, pues también tenemos que manifestar nuestra preocupación al respecto. Por un lado, es cierto que nadie les presionó esta vez, como en tiempos de Peña Nieto, a que se fueran. Es decir, no hay una campaña mediática, no hay una campaña política, no hay nada de ese tipo como para que los expertos abandonen el país. Pero lo que sí hay es una falta de cooperación, no del Ejecutivo en sí mismo, no del gobierno federal o de la Comisión Presidencial o de la Unidad Especial, sino más bien de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestras fuerzas castrenses, algo que pues cuesta mucho tener que decirlo desde mi membrete como diputado federal y de Morena, pero ese es el hecho. O sea, no han dado la información o toda la información que se requiere y por lo tanto los expertos ya no ven sentido de continuar dentro del país investigando si sin esa información no se puede llegar a ninguna parte. Ese es el gran tema. Omar, frente a esta actitud, ¿ahí sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, Ceci, te escuchamos. Ya. Sí, decía yo que frente a esta actitud o a esta decisión de el GIEI, pues uno puede hacer conclusiones en el sentido de que hacer esta acusación de esa permanente negativa por parte de las fuerzas castrenses, refiriéndonos al ejército, no sé si también se menciona a la Marina, pues también entonces la mirada se enfoca a la responsabilidad de estas instituciones y es como que una conclusión que uno hace muy fuerte. O sea, eh, podría sostenerse con esta decisión del GIEI que la gran responsabilidad se encuentra dentro de las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí y no. No, porque al final hay 2 generales presos ya vinculados al caso. Hay más de 15 militares presos, hay policías, hay todo tipo de gente que está vinculada a proceso precisamente por el tema de la desaparición forzada de nuestros compañeros. Por un lado, podemos decir que se ha cedido, si se quiere mencionar así, se ha avanzado mucho en ese aspecto. Es decir, yo pienso que si estuviéramos en tiempos de Peña Nieto o de algún gobierno de un tinte distinto, obviamente ni siquiera a eso hubiéramos llegado. Entonces, también hay que reconocer por un lado esa parte, ¿no? Ahora, yo pienso que dentro de las Fuerzas Armadas hay posiciones distintas, es decir, hay una posición que se niega a evolucionar, a adaptarse, a actualizarse y siguen viendo dentro del país a un enemigo interno, es decir, ellos siguen viendo focos de tensión, focos semilleros de guerrilleros y piensan que si no, si sueltan, si muestran debilidad, estos grupos, estas semillas, estas células podrían aprovechar este escenario, ¿no? Es una parte dura del ejército que yo pienso que está luchando contra otra que ha cedido, ha dado información, ha, pues, colaborado para que algunos, no todos sus elementos, por supuesto, eh, sean procesados. O sea, nosotros los sobrevivientes somos testigos tanto de lo que pasó aquella noche como de el proceso que ha seguido. O sea, a nosotros nos han llamado a audiencias ante el juez precisamente para sostener que vimos al capitán José Martínez Crespo, por ejemplo. Es uno de los acusados que mi persona y otros 3 compañeros estamos sosteniendo. Y ese individuo pues va a ser recluido en la cárcel, porque así tiene que ser, ¿no? Y no lo está protegiendo nadie. Eso yo lo puedo decir, ¿no? Más bien ahí ya se trata de una defensa suya
abogados suyos que pueden llegar a ser muy hábiles o muy mañosos, como no quieran ver, que puedan ganarle a la defensa nuestra, que es la fiscalía y pues sí, todo nuestro acompañamiento legal. Entonces ahí ya dependerá de otros factores, pero de que están en el banquillo de los acusados, están algunos de esos elementos. Por eso digo, no podemos decir eso, por un lado. Por el otro sí, porque pienso que tendría que haber más acceso a la información. O sea, en esta dinámica que estamos viviendo en pleno año 2023, casi 9 años de los acontecimientos, yo pienso que ceder más información no hace que las Fuerzas Armadas muestren debilidad para nada. O sea, es un tema que tendrían que dar o de plano para dos cosas. Una, para ver si es esa la vía, la única que queda claramente, y para dar con el paradero a nuestros compañeros, o que nos desengañen y nos digan, pues la neta, pues ni nosotros sabemos, o sea, no supimos, participamos hasta este nivel, hasta este grado, hasta aquí los entregamos, hasta aquí nuestros elementos vieron, pero de ahí ya no sabemos nada, o sea, es el gran tema y como no nos dejan ni una cosa ni otra, entonces pues obviamente la duda siempre va a quedar, ese es el gran problema en temas como la desaparición forzada y la investigación. Una se pregunta, de todas estas personas que están ya en la cárcel, más de 100, nadie ha dicho no, ha dado alguna información con cierta certeza, con ciertos datos que hagan pensar en dónde se encuentran los 43. No, o sea, hay indicios. Los restos que se han encontrado ha sido porque se les ha interrogado nuevamente, ya sin tortura, eso que quede muy claro, ¿eh? A ver, quiero hacer el paréntesis, muchos de los que estaban presos han sido liberados no porque no tuvieran nada que ver en el caso, sino porque fueron torturados durante el proceso. Entonces, cuando el Estado, cuando los agentes gubernamentales, la fiscalía, incurre en violación de derechos humanos durante el proceso, obviamente, pues está cometiendo una falta muy grave y por lo tanto eso ya hace que automáticamente se invalide el proceso. Por lo tanto, muchos de los acusados han salido de la cárcel. Y bueno, apenas han salido, pues se han dado a la fuga para Estados Unidos o para algún otro lado, ¿no? Entonces también eso hay que tenerlo claro. Por el otro, aún a los que se les interrogó sin tortura en aquel tiempo, se les interrogó mal. Es decir, los llevaron, no les hicieron las suficientes preguntas. Es decir, el gobierno de Peña Nieto tenía prisa, hay que ponerlo muy claro, tenía prisa por sacar el tema, por construir una versión y ya, o sea, darle una narrativa a la opinión pública y se acabó. Por lo tanto, pues, hace cuenta, los llevaron a un lugar, les dijeron si por ahí era y dijeron sí, y no les preguntaron, oye, en este árbol, recuerda bien o tal, ya, y de nuevo los han llevado y han dado con algunos restos de nuestros compañeros, y entonces le pregunta el fiscal a uno de ellos, oye, pero si ya te habían traído aquí, ¿por qué no dijiste? Pues porque no me preguntaron, y no, no chingues, entonces, pues, ¿qué onda, no? O sea, está bien complicado, ¿no? Pues a mí nunca me preguntaron, dijo el preso, ¿no? Entonces ahí ya la responsabilidad fue de un fiscal en el anterior gobierno, o sea, sabiendo un caso tan grande como el que tenían, ¿por qué no hicieron las preguntas adecuadas? ¿Por qué no se fueron preguntones como siempre son, carajo? O sea, ¿por qué con estos fueron así? Prefirieron torturarlos y obligarlos a decir otra cosa. Entonces, ha habido ciertos indicios que han dado en algunos restos de nuestros compañeros, pero en sí falta mucho por saber, porque pues, solo se ha identificado a 3 de los chavos. Y podríamos pensar que las faltas, esta tortura o la no pregunta, son faltas al debido proceso. Podríamos pensar que esas faltas al debido proceso fueron planeadas, fueron hechas a propósito, a fin de que al final no
esto, estas personas no permanecieran en la cárcel? Yo pienso que sí, había un propósito ahí, claro. Primero, el propósito era construir una versión oficial a modo para darle una salida política al asunto. Eso hay que tenerlo muy claro. Construir una narrativa creíble o no tan creíble, pero que algunos o muchos medios iban a defender y pues iba a instalar en el imaginario colectivo. ¿Por qué? Porque la movilización era bastante, la inconformidad era muchísima, había que hacer un control de daños, administrar el problema. Eso creo que para la lógica de cualquier persona, pues resultaría entendible, ¿no? Segundo, se torturó a personas. Tercero, había un desprecio por los chavos, por quiénes éramos, por quiénes somos, por sus familias. O sea, no se trataba de personas de la élite económica o política de este país, no se trataba del hijo o parientes del presidente o del compadre del presidente, no se trataba de las personas que viven en las zonas exclusivas de las grandes ciudades de nuestro país, no. Se trataba de campesinos, o sea, ¿cómo vienen estos guarachudos a exigirme justicia? Había también eso y lo tengo que decir muy claro. Cuando se trata de personas como nosotros, la autoridad en su mayoría todavía actúan con mucho desprecio. Entonces, imagínate si todavía ahorita que hay una transformación que se vive, se siente, cómo todavía se suelen sentir ciertos, pues sí, ciertos gestos de desprecio hacia nuestra gente más pobre. Pues imagínate cómo era cuando el poder, la política se tomaba como un lujo. O sea, claramente había un desprecio. Nosotros lo sentíamos en las audiencias con Peña Nieto, en las audiencias con a otros funcionarios. O sea, claramente el trato era jodido. Si lo comparamos ese trato con el trato que tienen ahora las familias, los sobrevivientes, todos, es radicalmente distinto. Lo que falta ahora no es el trato, no es la sensibilidad, no es la voluntad. Lo que falta, pues, son los resultados. Pero también se entiende que conforme el tiempo pasa, más difícil se vuelve encontrar resultados. O sea, en temas de desaparición forzada, si no se actúa en las primeras 24, 36, 48, 72 horas, las pistas se evaporan. Y Claro. más si hay funcionarios implicados, porque estos se encargarán de alterar, de alterarlo todo, tal como lo hicieron. Ustedes lo saben, hay videos que se extraviaron, hay eh, grandes expedientes así tachados, no se pueden, ilegibles. ¿Qué puedes investigar ahí? Nada. Tienes que empezar todo de nuevo y empezar todo de nuevo implica meses, años, otra vez. Entonces, por eso, por eso se entiende, ¿no? Un tanto los zapatos en los cuales se encuentra pues Alejandro Encinas, Claro. pero también se entiende pues en qué lado se encuentran las familias, por supuesto. Sí, por supuesto. En estos casi 9 años no es la primera vez que el grupo interdisciplinario de expertos independientes, digamos que se retira del caso. Hay que recordar en los últimos meses del gobierno de Peña Nieto, en los últimos momentos, pues también como que había una incomodidad por parte del gobierno de Peña Nieto de que estuvieran aquí, ¿no? Y se generó la idea de que ahora con el nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, digamos que el trabajo para los expertos sería más fácil, tendría menos complicaciones. Si nos quedamos con las declaraciones que hemos escuchado desde la semana para acá de algunos de los integrantes, pues pareciera que las cosas no cambiaron y hemos escuchado también al presidente insistiendo en que no puede haber una comparación de igual porque pues efectivamente hay esta cantidad de personas detenidas, hay integrantes del ejército detenidos. ¿Creen ustedes, Omar, que en algún momento, o creen que es posible que en algún momento el GIEI recule y regrese nuevamente a involucrarse en el esclarecimiento de el caso o de este retiro es ya definitivo? ¿Ustedes cómo lo están mirando? No, yo creo que no estamos pues no estamos ante como cuando éramos de secundaria, vaya. O sea, esto es real, sería irresponsable que nomás estén amagando con irse y nomás para que le roguemos que se queden. No, no es eso, realmente es una dificultad
seria, la dificultad grave que tienen para seguir investigando. Y ellos de manera honesta, pues dicen, saben que pues si nos quedamos ya no tiene caso. Además, claro, ha sido un gran desgaste también para ellos, 8 años investigando, más o menos. Obviamente han dejado a sus familias, han dejado muchas cosas para estar acá y en vistas de que no, pues también yo pienso que en algún momento, pues, para un investigador o investigadora también llega el momento de la frustración, de decir, pues no estoy haciendo lo suficiente porque no me dejan hacer, ¿sabes? Porque no, las circunstancias, ¿sabes? No sé, es un tema complicadísimo. Yo no veo posibilidades de que vuelvan los del GIEI en estas circunstancias en las cuales han tenido que abandonar el país. Ahora, lo que queda entonces, pienso, eso lo pienso yo, eso lo pensamos sobrevivientes, no lo piensan las familias. Que también está el otro contexto, pues, del que casi nadie quiere hablar. Yo sé, yo he visto las declaraciones del presidente y son polémicas. O sea, no voy a recibir a los papás porque, pues, nada, ningún gobierno ha hecho tanto como nosotros hemos hecho, ¿no? Porque lo hemos hecho todo lo posible, no sé, y porque están politizados, ¿no? Porque ya están haciendo politiquería. ¿Hasta dónde es cierto eso? Pues, claro que tiene un dejo de verdad, porque ciertamente a lo largo de 8 o 9 años ha habido organizaciones que están ahí como sanguijuelas detrás de las familias, no digamos que no, yo conozco a todas. Es muy fuerte esto que comentas, Omar. Manuel. Pues claro, los casos emblemáticos son eso, compañeras, compañeros, Sí. gente de la sociedad. Un caso emblemático es el que se pelea todo organismo de derechos humanos porque pues de ahí van a comer durante años. Ujú. No, y no lo buscan intencionalmente, es que es así, o sea, si tú agarras el caso de Ayotzinapa, obviamente te vas a visibilizar a nivel nacional y a nivel internacional fundaciones en el extranjero a las cuales les mandes una carta para pedirles apoyo económico para un proyecto de Ujú. derechos humanos, pues claro que le van a hacer caso más al que lleva el caso Ayotzinapa que al que lleva un caso por allá en Coahuila que nadie conoce. Ujú. Eso es normal, yo no estoy haciendo acusación alguna, es normal, pero es normal también, obviamente, que claro, pues no van a soltar el caso. Y está bien, yo no digo que hace un mal acompañamiento en todos los aspectos por parte de nuestros compañeros del PRO, de Tlachinola, de Fundar, de Serapaz, por supuesto, han sido vitales en este acompañamiento, Ujú. pero pues también el tiempo crea costumbre y crea hábitos y si no reflexionamos sobre eso, pues, también podríamos estar entorpeciendo. Nosotros por eso nos hicimos a un lado, a los sobrevivientes. Ujú. Primero porque nos culpan de que nosotros mandamos a los chavos a Iguala y dicen que nosotros somos los responsables. Pues, ya ni chingan, carajo, a 9 años, 8 años ya deberían haber hecho una reflexión profunda y desde el perdón, la sensibilidad, los propios familiares, no, ¿cómo andamos culpando a estos muchachos? Pues? Pero bueno, yo entiendo que el dolor también nos lleva a veces a desquitarnos con otros. Yo justamente quisiera preguntar si, o sea, una parte es eh, la aparición de los 43 de la manera que sea, tener la certeza en dónde están, qué pasó con ellos, pero la otra parte de las víctimas sobrevivientes y no, ¿qué ha pasado? Bueno, contigo sabemos, has estado pues en la búsqueda de la justicia, en la participación política incluso, pero ¿qué ha pasado con las otras víctimas? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con los familiares de, discúlpeme, se me fue el nombre, pero del estudiante que fue encontrado, pues con
Ay, disculpa, algo me pasó que me trabé ahora, pero bueno, desollado y Julio eh, César Mondragón, sí. Julio César Mondragón, gracias. ¿Qué ha pasado con ellos? Em, ¿Qué justicia ha encontrado la familia de ellos? Pues ese es un tema grandísimo y grave. O sea, también yo estoy por publicar un libro que se llama Ayotzinapa, Verdades Incómodas, donde parte de la responsabilidad de la exclusión de la familia de Julio César Mondragón Fontes, de Julio César Mondragón, de Julio César Ramírez Nava, de Daniel Solís Gallardo, de la familia de Aldo, que está en coma hasta el día de hoy, de la familia de Edgar Andrés, que fue herido grave. O sea, cómo fueron excluidas dentro del propio movimiento, en parte porque, pues, como ya estaban muertos, la consecuencia natural de las cosas es que, bueno, pues tú ya sabes dónde está tu hijo, ya sabes dónde está, ya puedes llevarle una flor. Jodidos nosotros que no sabemos dónde está. Entonces hacen una comparación de dolores y como que hay una exclusión ahí medio rara que nosotros mismos como estudiantes, al no saber a qué nos enfrentábamos, porque era un fenómeno nuevo, pues tampoco supimos procesar. Vimos todo eso que pasaba y no supimos cómo intervenir, ¿sabes? Pero sí había organismos de derechos humanos, acompañantes legales, que no era su primer caso y que bien pudieron haber intervenido. Entonces, eso por un lado. Por el otro, pues, como ocurre con todo movimiento político, necesitas un símbolo y convertimos en un símbolo los 43. Aun cuando nosotros sabíamos que había por lo menos 5 familias más que igualmente habían sufrido una gran pérdida esa noche. Eso por hablar solo de los estudiantes, porque están los avispones, está la señora que murió en el taxi baleaseada también, un chofer, etcétera. O sea, hay más personas, hay más familias, pero que nosotros construimos el símbolo, a lo mejor no intencionalmente, la sociedad, pues obviamente eso tuvo su impacto mediático, solo hablamos de los 43, pero olvidamos entonces a los otros, a las otras personas que también tuvieron grandes pérdidas o que fallecieron o fueron asesinadas esa noche. Entonces, ¿qué pasa con la familia Mondragón? Pues es una de esas familias que pues se fue excluyendo porque ni el movimiento, ni los abogados, ni el gobierno le pusieron la suficiente atención. Todo mundo se centró en los 43. O sea, ahí hay una responsabilidad compartida y lo digo con todas sus letras, nuestra de los estudiantes, de los familiares de los 43, de nuestros acompañantes legales y también, sobre todo, claro, del Estado, del gobierno, porque pues, les convenía muy bien, ¿no? Que solo nos centráramos en algo y no en el todo. ¿Querían algo más impactante? Ahí está. No, Lo el tengo que caso decir. en su totalidad es impactante, es una Y tragedia complejo, y y complejo. definitivamente. No lo agotamos aquí, como frecuentemente sucede en radio. Tenemos que ir cerrando nuestro programa por cuestión de tiempo, pero yo sí quisiera, por último, preguntar si hay una esperanza de que en el corto plazo, y cuando me refiero al corto plazo es el final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que se encuentren más respuestas por lo menos, o nos vamos a quedar como hace algunos minutos antes de iniciar el programa, Cecilia y yo comentábamos, ¿acaso nos vamos a quedar como en el 68? Décadas y décadas sin respuestas, sin justicia. ¿Qué es, para cerrar, Omar, qué esperamos al final de este sexenio en relación a esta gran tragedia que solemos llamar el caso Ayotzinapa? Lo que voy a decir va a ser polémico, pero lo he dicho para quien puso atención y para quien no lo siento, desde 2014, 2015, 2016. Desde que yo fui vocero de Ayotzinapa, siempre manifesté que si poníamos todas las esperanzas en el gobierno,
por muy izquierdista, por muy popular que fuera, estábamos cometiendo un grave error. Es decir, tenemos que irrumpir, tenemos que tomar en nuestras manos mucho de lo que el gobierno no está haciendo. Ya lo están haciendo muchas familias. Hay madres buscadoras, hay madres investigadoras, hay familias que han enviado a sus hijos estudiar para ser forenses, para ser abogados, para ser defensores. Es decir, muchos lo están haciendo porque saben que es un problema a largo plazo y que si no son ellas directamente quienes, quienes intervengan, a veces desde las instituciones, a veces desde fuera de las instituciones, pues así nos vamos a seguir esperanzados en que nos van a resolver todo desde arriba. Primera, porque el gobierno no puede hacerlo todo. Segunda, porque todavía no hay una política de Estado como tal para el problema de desaparición forzada o la grave crisis de derechos humanos que ha vivido nuestro país. Tercera, porque si nos vamos a verdades, un gran porcentaje por una tonelada del Estado que tenemos que empezar a ver. Se nos fue la comunicación. ¿Estás allí, Omar? ¿Nos escuchas? No, tenía Ay, se me problemas. cortó. Sí, Sí. yo creo que así sin video está bien y cerramos porque se estaba cortando. Te escuchamos, Omar. Sí, no, ya. Muy bien. Pues Sí, no, a ver, hay que actuar en todos lados, hay que actuar en todos lados. Vamos a tener que, pues, hemos perdido en los últimos minutos a Omar. Estábamos por cerrar el programa, entonces pues hasta aquí llegamos con este caso. Esperamos que en algún momento Omar pueda volvernos a acompañar, Ceci, Sí. y terminamos esta cocina de Chabela del martes 1 de agosto, nueva emisión de la cocina en Violeta Radio. Así es, mañana al mediodía estaremos nuevamente aquí, Maru. Muchas gracias. Gracias a todas ustedes y continuamos con la programación de Violeta Radio. Hasta pronto. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.